Las necesidades del momento. Distintas órdenes mendicantes, especialmente la orden de predicadores y la orden de los hermanos menores, respondían a la necesidad de la comunidad del siglo XIII. Como lo era, el comunalismo burgués empezaba a dar signos cada hora más fuertes de individualismo. Son necesarias comunidades que sepan conjugar el bien común y el bien personal. La masa social goza de bienestar económico superior a la de sus padres, siervos, y los intereses materiales, codicia, lucro, materialismo, parecen acaparar ahora sus ideales. Hay que dar un testimonio de pobreza individual y comunitaria, formar una comunidad de mendigos, mendicantes. Predicadores que acudan inmediatamente a aquellos puntos de mayor apremio, grupos que no estén incardinados establemente en un lugar geográfico como están los obispos, párrocos, monjes, ni en una autoridad local, sino a disposición inmediata del Papa, comunidades extensas que gocen de la libertad romana, universales, con obediencia al Papa. Los miembros de los gremios se llaman y se sienten entre sí hermanos, fráteres, cofráteres, cohermanos, con precisos frailes y no monjes. La autoridad feudal, de arriba hacia abajo, juramento vertical, ha sido suplantada en los gremios por la autoridad electiva, de abajo hacia arriba, temporal no hereditada y de por vida, y horizontal, la autoridad entre iguales por jurados. La masa social ha salido del campo, en las ciudades se vive la vida, en ellas pasan cosas. Surgen no monasterios sino conventos, comunidades en que los miembros combinen un estilo de vida y lo practican, casas físicas, en segundo lugar, que sean las residencias de quienes se han convenido. No monasterios en los campos, sino conventos en las ciudades donde se mora y fraterniza con la gente del pueblo para interpretar su palabra. La fuerza de las armas y las cruzadas militares tienen que ser postergadas a la fuerza de la razón, al testimonio de la fe cristiana vivida en carne propia, al torneo intelectual, a las cruzadas de la inteligencia. La enseñanza apremia más que el combate. Incluso, el cautiverio de la ignorancia y del error es más importante que el cautiverio físico. Hay que contemplar, practicar y enseñar. Domingo de Guzmán. Los hermanos menores, hermanos y menores, hermanos, como los miembros de los gremios, menores, asimilados, iguales a las personas socioeconómicas más bajas. Así, quiso Francisco de Asís que se llamaran y fueran sus hermanos de comunidad, la llamada Orden Franciscana. En 1170 nace en el Torreón de los Guzmanes, en Caleruega, Burgos, España, Domingo, uno de esos torreones construidos por la Castilla de los Castillos en su lucha por la reconquista de España contra los árabes, hijo del señor feudal. 6 años de estudios de artes y 4 de tecnología en el Estudio General de Palencia, que pronto será la primera universidad española. Inteligente, austero, diplomático, emprendedor, sencillo, recio y amable. Uno de sus viajes diplomáticos al norte de Europa se encuentra en el sur de Francia con obispos, abades, prelados, delegados pontíficos que entre pompa y riqueza andaban predicando contra los herejes. A Domingo le repugna eso y así lo expresa. A las palabras añade los hechos. En pobreza absoluta comienza a peregrinar y caminar, a charlar con el pueblo humilde, que le respeta y alimenta, a disputar y a controvertir con los intelectuales herejes. 2 veces rechaza la dignidad episcopal. Los dominicos. Como todo un líder, Domingo de Guzmán atrae compañeros que se dedican al mismo trabajo y en las mismas condiciones, de distintas nacionalidades. Esto no cuenta. Forman un grupo en que decide organizarse en una hermandad de predicadores. El Papa les exige, para aprobar su hermandad, que elijan una regla, como de costumbre. Domingo y sus compañeros de común acuerdo eligen la de San Agustín por la simple razón de que es la más genérica. Contiene solo grandes principios doctrinales y ninguna disposición concreta de las ate y enrede. En 1216, el Papa Honorio III aprueba la nueva orden de predicadores, que hoy llamamos dominicos por Domingo de Guzmán. Inmediatamente estos frailes predicadores se despiertan hacia España, París, Roma, aunque no con las más que 16. Ante todo, acuden a las universidades. Los frailes se reúnen y elaboran su constitución, su carta fundamental, su manifiesto. Al año siguiente, en 1921, muere Domingo de Guzmán, sin conocer a Tomás de Aquino, que nacerá en 1925. El manifiesto de los dominicos. Teniendo presente la situación de la Iglesia y sus necesidades, tal como antes las hemos descrito, podemos leer algunas de las afirmaciones fundamentales de estos frailes.
El manifiesto de esta fraternidad de mendigos y predicadores está contenido en su Carta Constitucional. Nos interesan sus puntos o constituciones o artículos constitucionales, no tanto por la novedad y revolución que implica en su contexto feudal, cuanto por nos iluminan muchos de los aspectos de la personalidad y del modo de pensar de Santo Tomás en el momento de hacer su oposición personal, durante su vida y en sus obras escritas. Uno de los artículos de la Carta Constitucional de los Frailes es el convento. La célula más pequeña pero fundamental es el convento, y en él convienen y reciben varios de los mendigos y predicadores. Este convento tiene semejanzas con el taller y el gremio de los artesanos. Con el taller, porque efectivamente está compuesto por aquellos que ya profesan el oficio de la mendicidad y lo predican, maestros, y por los que recién ingresados van aprendiendo el oficio. Cada convento va atrayendo a sus propios miembros, formando los aprendices en este taller del espíritu. Todos ellos viven una vida común, se sienten miembros del mismo cuerpo, unidos por la amistad y la finalidad específica del convento. Respetando las distintas cualidades de cada uno, todos se interesan por el bien común del convento y a él contribuyen en la medida de las capacidades de cada quien. Otro artículo fundamental es la provincia. Así como los talleres y los gremios amplían su radio de acción en la unión con otros talleres y gremios, así también sucede con los conventos. La reunión de varios conventos configura la provincia. Esta es, pues, el convento ampliado en su ámbito personal y territorial. La configuración jurídica de la provincia es paralela a la del convento con pequeñas variedades. La reunión de los frailes de toda la provincia se denomina capítulo provisional. Como por razones de distancias geográficas y de las actividades que se están realizando, es muy difícil o inconveniente que todos los miembros de la provincia se reúnan, el capítulo provisional acuden los priores, elegidos por cada convento, un representante de cada convento igualmente elegido y, si es necesario, algún fraile perito en los asuntos que se van a tratar, perito también nombrado por elección. La autonomía y la responsabilidad de cada uno de estos frailes, mendigos y predicadores, al igual que las de los conventos y provincias, se salvan porque en la misma Constitución se consagra expresamente y se impera que sean afirmadas y promocionadas en el marco del bien común del convento, de la provincia y de la orden en consonancia con la libertad, carisma y cualidades de cada uno. Igualmente la autonomía y responsabilidad de la orden como tal, en virtud de que está extensa de la intervención directa de los obispos y de que depende inmediatamente del Papa, es la aceptación definitiva de la libertad romana, al que aludimos a propósito de los monjes.